Esto ocurrió hace unos inviernos. Un invierno que todavía puedo sentir en los huesos cuando lo recuerdo. 6 meses antes de ese viaje había firmado los papeles del divorcio. No fue una separación escandalosa. No hubo gritos finales ni portazos dramáticos. Fue peor. Fue lenta, silenciosa, una muerte por desgaste. Cuando todo terminó, lo único que sentí fue vacío, un silencio incómodo en mi propia vida, como si alguien hubiera apagado el ruido constante al que me había acostumbrado durante años y de pronto no supiera qué hacer con la calma. Cristina apareció en ese momento, no como un reemplazo, no como un parche, sino como una pausa. Ella fue quien sugirió el viaje. «Necesitas salir de aquí», me dijo una noche mientras estábamos sentados en mi apartamento medio vacío. No unas vacaciones normales, algo distinto, algo que te reinicie. Y tenía razón. Yo no necesitaba distracciones, necesitaba distancia. Buscamos lugares remotos, nada de playas, nada de ciudades. Queríamos silencio, bosque, aislamiento. Así fue como encontramos esa casa. Una propiedad moderna pero acogedora, ubicada justo frente a un lago en el norte del estado de Nueva York, rodeada de árboles, con apenas otras casas dispersas a lo largo de la orilla. La mayoría vacías. No era temporada alta. El lago en invierno no es precisamente un destino turístico. Y eso lo hacía perfecto. Reservé una semana sin pensarlo demasiado. Tal vez ese fue mi primer error. Llegamos por la mañana. El cielo estaba gris, pero no amenazante. La nieve caía con constancia, sin viento fuerte, como si el mundo estuviera siendo cubierto con una manta espesa y silenciosa. Cuando estacioné el auto y bajamos nuestras maletas, lo primero que noté fue lo quieto que estaba todo. No se escuchaban autos, no se escuchaban vecinos, ni siquiera aves. Solo el sonido suave de nuestros pasos hundiéndose en la nieve. Y entonces vimos el paquete. Estaba sobre los escalones de madera de la entrada, pequeño, envuelto en papel marrón simple, sin remitente. Cristina lo recogió antes que yo. «Qué considerado», dijo sonriendo. Había una nota pegada con cinta. «Disfruten su estadía. Asegúrense de mantenerse calientes». La letra era irregular, no exactamente descuidada, pero tampoco profesional. Dentro del paquete había una pequeña caja de fósforos. Nos miramos. «Eso es extraño», dije. «Es invierno. Tal vez es un gesto simbólico. Fuego, calor, romanticismo. Muy Pinterest». Reímos y lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar con la ligereza de quienes todavía no tienen razones para desconfiar. Los primeros 2 días fueron exactamente lo que necesitábamos. Caminatas largas por senderos cubiertos de nieve virgen, el aire caliente que te quema los pulmones al inhalar profundo, las ramas cargadas de blanco doblándose bajo el peso del invierno. Regresábamos a la casa con las mejillas rojas y las manos entumecidas y encendíamos la chimenea. El crepitar del fuego se convirtió en la banda sonora de nuestras tardes. Había algo profundamente terapéutico en ese aislamiento. El mundo podía estar ardiendo allá afuera, pero allí solo existíamos nosotros. La casa tenía 2 pisos. El dormitorio principal estaba arriba, con ventanales enormes que daban directamente al lago congelado. La primera noche que dormimos allí, me quedé mirando ese paisaje durante largos minutos. El lago parecía infinito, blanco, plano, desierto. El techo debía ser delgado, porque podíamos escuchar el golpeteo suave de los copos de nieve sobre el vidrio. Era un sonido casi hipnótico. Había también una claraboya sobre la cama. Esa segunda noche nos dormimos viendo cómo la nieve cruzaba el marco oscuro del cielo. Recuerdo haber pensado, esto es exactamente lo que necesitaba. Silencio, pureza, nada que me alcance. Qué irónico. La tercera noche fue diferente. No sabría decir exactamente qué hora era cuando desperté. Después de medianoche, eso seguro.
Al principio pensé que había sido el viento, pero no. Era un sonido que no encajaba con el entorno. No era natural. Era bajo, distante, pero constante. Un zumbido intermitente. Me quedé quieto unos segundos, tratando de identificarlo mientras el viento golpeaba la casa con más fuerza que en noches anteriores. Entonces, noté algo más. La tormenta había empeorado. La nieve ya no caía con delicadeza, ahora descendía con intensidad, casi horizontal, impulsada por ráfagas que no estaban ahí antes. El lago apenas era visible a través del ventanal. Me incorporé con cuidado para no despertar a Cristina. El sonido volvió, más claro esta vez, mecánico. Me levanté, caminé descalzo sobre el piso frío y me acerqué a la ventana. Y lo vi. Una luz tenue moviéndose sobre la superficie blanca del lago. Tardé un segundo en procesarlo. Era una moto de nieve, desplazándose lentamente sobre el hielo. Mi primera reacción no fue miedo, fue confusión. No es ilegal usar una moto de nieve en un lago congelado. La gente lo hace todo el tiempo. Pero eran más de las 12 de la noche, en medio de una tormenta creciente. Y lo más extraño, no parecía moverse con seguridad. El conductor avanzaba despacio, casi tanteando el terreno, como si no confiara en el hielo. De pronto, se detuvo. La figura descendió del vehículo y comenzó a agitar los brazos. Al principio pensé que estaba saludando, pero no, era desesperación. Estaba pidiendo ayuda y estaba mirando hacia nuestra casa. Sentí una punzada en el estómago. ¿Cómo sabía que había alguien aquí? Miré alrededor instintivamente, como si esperara a ver otras luces encendidas en las casas cercanas. Nada, solo nosotros, el lago y esa figura en medio de la tormenta. Entonces llegó el sonido, débil, pero claro, un grito, y aunque el viento lo deformaba, pude distinguir la palabra: ¡ayuda! El tono era agudo, quebrado, femenino. Me giré hacia la cama. «Cristina, despierta». Ella se movió confundida. «¿Qué pasa?» «Hay alguien afuera, en el lago. Está pidiendo ayuda». En cuestión de segundos, ya estaba sentada mirando hacia la ventana. La figura volvió a agitar los brazos. «Dios mío», susurró. Y en ese momento, sin saberlo, ya habíamos cruzado el punto sin retorno. Recuerdo el frío incluso antes de salir. Ese tipo de frío que no solo muerde la piel, sino que se mete en la cabeza y nubla el juicio. Me vestí a toda prisa. Botas gruesas, abrigo, guantes. Apenas sentía los dedos mientras bajaba las escaleras. Cristina me seguía, pálida, temblando más por la incertidumbre que por la temperatura. «Llama al 911», le dije antes de abrir la puerta. «¿Vas a salir?», preguntó, casi suplicando que dijera que no. Miré otra vez hacia el lago. La figura seguía allí, agitando los brazos, gritando. Si había un niño perdido en medio de esa tormenta, no iba a sobrevivir mucho tiempo. «No puedo ignorarlo», respondí, y abrí la puerta. El viento me golpeó como una pared. La nieve me azotó el rostro y por un segundo dudé de todo. La visibilidad era peor que antes. El lago parecía un vacío blanco infinito. La mujer volvió a gritar. Ahora podía escucharla con mayor claridad. «Por favor, gracias a Dios, ayúdeme». Avancé por el muelle cubierto de nieve y luego pisé el hielo congelado. El hielo estaba sólido. No había grietas visibles. Aún así, cada paso producía un crujido que me tensaba la espalda. La mujer comenzó a caminar hacia mí. A medida que nos acercábamos, pude verla mejor. Llevaba un abrigo grueso de piel oscura, cubierto ya por una capa de nieve. El cabello lo tenía recogido en una trenza apretada que caía por encima del hombro. Su rostro estaba enrojecido por el frío, y sus ojos estaban abiertos de par en par,
demasiado abiertos. Mi hijo salió corriendo. No lo encuentro. Se perdió en la tormenta. Su voz se quebraba, o eso parecía. ¿Cuánto tiempo lleva afuera?, pregunté, tratando de mantener la calma. No lo sé, respondía. Salió de casa, se escapó. No pensé que... Esa frase, se escapó. Algo no encajó en mi mente. Había asumido que diría que el niño se había caído de la motocicleta de nieve o que se habían separado accidentalmente. Pero huir de casa en medio de una tormenta, de noche, sentí una pequeña alarma interna, una que ignoré, porque la adrenalina estaba hablando más fuerte. ¿Cuántos años tiene?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Me miró fijo y entonces sonrió. Fue algo sutil, pequeño, pero no fue una sonrisa de alivio. Fue una sonrisa consciente, calculada. Y luego dijo: ¿Todavía tienes esos fósforos? El mundo se detuvo. Por un segundo no entendí. ¿Fósforos? ¿La caja? ¿El paquete? ¿La nota? ¿El mensaje? Disfruten su estadía. Manténganse calientes. La sangre me abandonó el rostro. No era el anfitrión. Nunca fue el anfitrión. Y antes de que pudiera dar un paso atrás, ella metió la mano dentro del abrigo y sacó un arma. Pequeña, negra, estable. La apuntó directo a mi pecho. La billetera, el teléfono, ahora. Su voz ya no temblaba. No había rastro de histeria, no había rastro de angustia, solo firmeza. El viento rugía alrededor nuestro, pero en la cabeza todo estaba en silencio. No pensé en resistirme, no pensé en correr. En ese instante comprendí algo brutalmente claro. En medio de un lago congelado, en plena tormenta, aislado de todo, yo estaba completamente a su merced. Saqué la billetera, luego el teléfono. Los dejé caer sobre el hielo. Ella los recogió sin dejar de apuntarme. Buena decisión, dijo, y durante una fracción de segundo volvió a sonreír. Subió a la motocicleta con movimientos ágiles, casi elegantes. Encendió el motor y desapareció en la tormenta blanca. Todo ocurrió en menos de 30 segundos. 30 segundos que todavía puedo repetir cuadro por cuadro en mi cabeza. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, reaccioné. Me giré y corrí. El hielo crujía bajo mis botas mientras gritaba: «¡Cristina, llama a la policía!». Ella ya estaba al teléfono cuando entré, empapado de nieve y temblando. Cerré la puerta con llave, luego las ventanas. Luego volví a revisar la puerta. Y otra vez, y otra. Mi cuerpo no dejaba de vibrar. No sabía si era frío o adrenalina. Probablemente ambas cosas. La policía tardó casi una hora. Una hora en la que cada sombra parecía moverse. Cada golpe del viento contra la casa sonaba como pasos. Miraba por la ventana esperando ver la moto regresar, esperando ver esa figura negra acercándose otra vez. Pero no volvió. Cuando finalmente llegaron los oficiales, la tormenta ya había cubierto cualquier rastro en el hielo. Buscaron durante horas. Encontraron una vieja rampa para botes en el extremo opuesto del lago. Su teoría era que había entrado por allí. Probablemente tenía un vehículo estacionado en algún punto del bosque. Probablemente conocía el terreno. Probablemente había observado la casa antes. Eso era lo que más me perturbaba. Nos había elegido. Sabía que estábamos allí. Había dejado el paquete como una prueba, como una firma, o tal vez como una forma de confirmar que habíamos llegado. El anfitrión se mostró sorprendido cuando lo llamé. Negó todo conocimiento sobre el paquete. Sonaba genuino, pero algo dentro de mí no terminaba de creerlo. ¿Cómo sabía ella que la casa estaría ocupada justo esa semana? ¿Por qué todo ese teatro elaborado solo para robar una billetera y un teléfono? No tenía sentido. Había formas más fáciles de cometer un robo. No necesitaba fingir un hijo perdido. No necesitaba plantar un regalo. No necesitaba construir una narrativa. A menos que
no se tratara solo del dinero. Durante semanas después del viaje tuve pesadillas. En algunas, el hielo se rompía bajo mis pies. En otras, encontraba al supuesto niño congelado en la nieve. Y en las peores, ella estaba dentro de la casa desde el principio, esperando. Con los fósforos, hubo momentos en los que incluso me pregunté si mi exesposa tenía algo que ver. Suena paranoico, lo sé, pero el divorcio no había sido precisamente amigable. La mente, cuando se enfrenta a lo inexplicable, busca culpables conocidos. Con el tiempo acepté que probablemente fue simplemente una delincuente inteligente, fría, metódica, alguien que entendía el poder del aislamiento, el poder del miedo. Pero aún hoy, años después, hay algo que no encaja. Porque no necesitaba preguntarme por los fósforos. Podría haberme apuntado sin decir nada. Esa pregunta fue deliberada. Quería que supiera. Quería que entendiera que había sido observado desde el primer día. Y esa parte es la que todavía me despierta algunas noches. No fue el arma, no fue el robo, fue la certeza de que durante días, mientras caminábamos por el bosque creyéndonos solos, alguien ya estaba allí, mirando, esperando el momento perfecto. Y eso es algo que el tiempo no logra congelar. Siempre pensé que esa casa era inmortal. No en el sentido literal, claro, sino en la forma en que los lugares de la infancia parecen suspendidos en el tiempo, intactos, a salvo de la corrupción del mundo adulto. La Casa del Lago, en el norte de California, era eso para mí. 2 pisos, estructura de madera, un porche amplio que daba directamente al agua, y arriba, el ático. El ático era nuestro mundo secreto. Cuando mi hermana menor y yo éramos niñas, subíamos allí con sacos de dormir y fingíamos que estábamos acampando. Arrastrábamos linternas, galletas escondidas y hasta a nuestro cachorro, que no entendía nada, pero nos seguía feliz. Había una pequeña ventana triangular desde la que podíamos ver el lago. Nos turnábamos para mirar por ella. Veíamos botes, personas nadando, familias riendo, y nos sentíamos invisibles. Era nuestro observatorio privado, nuestro fuerte, nuestro escondite. Con los años dejamos de caber cómodamente allí. Crecimos, las vigas bajas empezaron a sentirse más pequeñas, el aire más denso. Un verano simplemente dejamos de subir. No hubo despedida formal, solo ocurrió. Supongo que así es como termina la infancia, sin aviso. Cuando mis abuelos murieron, ese mismo ático cambió. Mis padres heredaron los muebles, cajas, recuerdos acumulados durante décadas. La casa principal apenas tenía espacio para las piezas grandes, así que el ático terminó convirtiéndose en depósito. Cajas de fotografías antiguas, mantas tejidas por mi abuela, herramientas oxidadas de mi abuelo, jarrones, marcos, relojes que ya no funcionaban. Mi madre no tenía el corazón para deshacerse de nada. Decía que eran pedazos de historia. Yo lo sentía diferente. Subir al ático ya no era emocionante. Era pesado. Había algo melancólico en ver todos esos objetos allí arriba, acumulando polvo, como si el pasado estuviera almacenado en silencio sobre nuestras cabezas. Y de alguna manera ese cambio marcó el fin definitivo de mi niñez. Con el tiempo nuestras visitas al lago se hicieron menos frecuentes. Mi hermana y yo entramos a la universidad, mis padres trabajaban sin descanso para pagar nuestras matrículas. La casa pasó de ser un refugio frecuente a convertirse en un lujo ocasional. Durante la mayor parte del año permanecía vacía. Los únicos que la visitaban regularmente eran los jardineros. Mis padres se negaban a alquilarla. Temían que alguien dañara los muebles antiguos o robara algo. Hasta que apareció él. Lo conocieron por recomendación local, un veterano anciano que trabajaba restaurando antigüedades. Según mi padre, era el candidato perfecto. Respetuoso, disciplinado, alguien que sabría valorar los objetos antiguos de la casa. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío. Era pequeño, acorvado.
el cabello blanco y ralo, una barba espesa, desordenada y grasosa que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Tenía cicatrices en el rostro, algunas profundas. Su voz era raspaja, raspada. Cuando hablaba, parecía que cada palabra le costara salir. Mi padre lo admiraba. Decía que ninguno de nosotros entendía lo que era arriesgar la vida por el país, que hombres como él merecían consideración. Mi madre sonreía, pero sus ojos no lo hacían. Yo tampoco confiaba. Había algo en su mirada. No era simple incomodidad, era atención, demasiada atención. Firmaron un contrato por 1 año. Eso significaba que ese verano no iríamos al lago. Intenté ser madura al respecto. Entendía que necesitábamos el dinero, pero había una parte de mí que sentía que estábamos entregando algo íntimo. No era solo una propiedad, era memoria. Durante los meses siguientes, mis padres recibían informes indirectos de los jardineros. Todo tranquilo, todo en orden, hasta que un día cambió el tono. Mi madre recibió una llamada. Recuerdo el silencio en su rostro mientras escuchaba. Luego, el color desapareció. Después, rabia. Los jardineros habían notado algo perturbador. El anciano solía sentarse en el porche durante horas, mirando. No el lago, no el paisaje, a los niños. Niños que jugaban en las casas vecinas. Decían que su postura era extraña, que no apartaba la vista y que lo habían sorprendido haciendo cosas que prefiero no describir. Recuerdo que mi madre cerró la puerta del despacho para hablar con mi padre. Las discusiones comenzaron esa misma noche. «No podemos permitir esto», gritaba ella. «Son rumores», respondía mi padre. «No hay pruebas». Pero mi madre no estaba dispuesta a correr riesgos. Durante meses insistió. Cada llamada de los jardineros añadía más tensión. Yo ya no podía pensar en la casa sin sentir asco. El lugar donde jugábamos ahora era el escenario de algo oscuro. Y entonces, finalmente, el contrato terminó. Mi padre no lo confrontó directamente, le dijo que harían renovaciones, que la casa estaría sin electricidad ni agua por meses. El hombre aceptó irse, sin discutir demasiado. Eso también me inquietó. No parecía sorprendido, no parecía molesto, solo observador. 1 año después, mi hermana se graduó de la universidad. Mis padres decidieron que era el momento perfecto para volver. Reclamar el espacio, recordarnos que la casa todavía era nuestra. Para entonces teníamos un nuevo perro, Bear, un labrador negro, joven, lleno de energía. Mi hermana estaba emocionada por conocerlo. El viaje fue largo, pero cuando finalmente vimos el lago otra vez, sentí algo que creí perdido: nostalgia. El sol comenzaba a ponerse cuando llegamos. La casa parecía intacta, el porche limpio, las ventanas cerradas. Bear entró primero, olfateando cada rincón. Noté algo extraño en él casi de inmediato. Sus orejas estaban erguidas, caminaba inquieto, como si detectara algo que nosotros no. «Está nervioso por el viaje», dijo mi padre. Yo quise creerlo. Decidimos salir a cenar antes de instalarnos por completo. No había comida en la casa. Dejamos a Bear dentro y nos fuimos. Si hubiera sabido lo que encontraríamos al volver, jamás habría cerrado esa puerta. La cena duró menos de 1 hora. Intentamos mantener la conversación ligera, hablar de la graduación de mi hermana, de planes futuros, de lo bien que se sentía estar de vuelta. Pero algo en mí estaba inquieto. No sabía explicarlo. Tal vez era solo la memoria contaminada por lo que sabíamos del antiguo inquilino. Tal vez era culpa. O tal vez era instinto. Cuando regresamos, la casa estaba completamente oscura. Eso no era raro. Habíamos apagado las luces al salir, pero al abrir la puerta,
El silencio no era normal. Era espeso, denso. No se escuchaban pasos apresurados de Bear viniendo a recibirnos. No se escuchaba el golpeteo de sus uñas contra el suelo. Nada. ¿Bear?, llamó mi hermana. Y entonces lo vimos. Estaba al pie de las escaleras, tendido de lado, jadeando. Había sangre en el suelo, oscura, espesa, reciente. Mi hermana gritó primero, un grito agudo que todavía escucho algunas noches. Mi padre ya estaba marcando el 911 antes de que el sonido terminara de expandirse por la casa. Mi padre no dijo ninguna palabra. Entró a la cocina, regresó con un cuchillo. Sus movimientos eran lentos, contenidos, pero no había duda en ellos. Yo no recuerdo haber tomado el cuchillo. Solo recuerdo tenerlo en la mano. Frío, pesado. Subimos las escaleras con pasos medidos. Cada crujido en el suelo sonaba como una detonación. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que quien estuviera arriba podía escucharlo. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, mi padre levantó la mano para que me detuviera. Tardé unos segundos en entender por qué. La compuerta del ático estaba abierta. No completamente, solo unos centímetros, pero lo suficiente. Y desde la rendija se filtraba una luz. No luz natural, una linterna. Un haz débil que se movía lentamente. Mi cuerpo se congeló. No estoy orgullosa de decirlo, pero no avancé. No pude. Mi padre no dudó. Tomó la cuerda, tiró de la compuerta y bajó la escalera plegable de golpe. El sonido metálico retumbó en la casa. Sin esperar, comenzó a subir. Cada escalón crujía bajo su peso. Yo me quedé abajo, escuchando, esperando un grito, un golpe, un forcejeo. Pero no hubo nada. Silencio. Un silencio insoportable. Pasaron segundos que se sintieron como minutos, y entonces vi la silueta de mi padre descendiendo de nuevo. Su rostro estaba extraño, no enfurecido, no aterrorizado, confundido. «¡Es él!», susurró. Mi estómago se hundió. «¿Quién?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Nuestro antiguo inquilino». Sentí que el aire desaparecía. Mi madre subió a las escaleras en ese momento, el teléfono todavía en la mano. Cuando escuchó la respuesta, perdió el control. «¿Qué está haciendo aquí?», gritó. La compuerta seguía abierta, y él estaba allí arriba, en nuestro ático, entre las cajas de mis abuelos, entre los recuerdos de nuestra infancia. Mi padre parecía dividido. Podía verlo en su expresión. Parte de él veía a un veterano anciano. Parte de él veía a un intruso que había apuñalado a nuestro perro. La policía llegó en cuestión de minutos. Subieron al ático. Lo bajaron por la escalera con cuidado, casi con delicadeza. Se veía peor de lo que recordaba. Más delgado, más encorvado. Sus ojos no estaban furiosos, no estaban asustados, estaban vacíos. Encontraron una copia de nuestra llave en su bolsillo. Eso desató otra discusión inmediata. Mi padre había asegurado que había cambiado las cerraduras. No lo había hecho, o al menos no todas. Bear sobrevivió, pero necesitó cirugía. Pasó semanas recuperándose, y durante ese tiempo la casa nunca volvió a sentirse igual. Lo más difícil de entender vino después. Mi padre se negó a presentar cargos. Mi madre gritó. Mi hermana lloró. Yo intenté comprender. «Está enfermo», decía mi padre. «No sabe lo que hace». Pero sí sabía. Había entrado, había subido al ático, había herido a nuestro perro y aún así mi padre solo veía al veterano, al hombre que sirvió al país. Nunca entendí si era compasión, culpa o una incapacidad profunda de aceptar que se había equivocado al confiar en él. Esa fue una de las discusiones más grandes que mis padres han tenido. No fue solo sobre el hombre, fue sobre juicio, responsabilidad, negación. Desde entonces no hemos vuelto al lago. La casa sigue allí, vacía otra vez, pero en mi mente ya no es el refugio de mi infancia.
Cuando pienso en ella, no veo sacos de dormir ni linternas. Veo la compuerta abierta, la luz filtrándose desde arriba. Y entiendo algo que antes no comprendía. Los lugares no son lo que los hacen sagrados, son las personas. Y cuando una sombra entra en ellos, nunca vuelven a ser iguales. A veces me pregunto cuánto tiempo estuvo allí arriba antes de que regresáramos, si volvió más veces, si alguna vez realmente se fue. Y aunque detesto admitirlo, lo que más me perturba no es que haya entrado, es que conocía la casa, conocía el ático, sabía exactamente dónde esconderse y eso significa que durante un año entero vivió bajo el mismo techo que nuestros recuerdos, observándolos, tal vez incluso observándonos a nosotros cuando aún no sabíamos que algo estaba mal. La infancia termina de muchas formas. La mía terminó en el momento en que vi esa luz salir del ático y supe que el refugio ya no existía. Esto pasó el verano pasado. Yo tenía 20 años. Y si soy completamente honesto, a esa edad uno cree que es invencible. Mi nombre es Kevin y mi mejor amigo, James, viene de un mundo completamente distinto al mío. Su familia es obscenamente rica, no rica cómoda, no clase alta estable, rica de verdad. Su padre es abogado especializado en propiedad intelectual y tiene contratos con el gobierno. Tienen propiedades por todo el país, algunas incluso en el extranjero. Pero la que más me impresionaba era la casa del lago. El lago no era gigantesco, pero sí lo suficiente como para que cruzarlo nadando fuera una locura. Desde una orilla podías ver las casas del otro lado, pero parecían pequeñas, distantes. El tipo de lugar que te hace sentir aislado del mundo, exclusivo, privado. Y cuando estás allí, con el agua extendiéndose frente a ti, hay algo que cambia en tu cabeza. No es como la playa. En la playa hay ruido, turistas, caos. En el lago hay silencio. Y el silencio te hace sentir poderoso, como si las reglas normales no aplicaran. James tenía acceso casi ilimitado a esa casa. Sus padres viajaban constantemente, y aunque técnicamente necesitaba permiso para invitar gente, era más una formalidad que otra cosa. Había fiestas memorables allí, locas, descontroladas. La mayoría de las casas vecinas estaban vacías durante el verano. Muchas eran residencias de vacaciones de gente que apenas las usaba. Eso significaba 0 vecinos llamando a la policía. Pero esta noche no era una fiesta, era solo nosotros dos. Yo acababa de terminar una relación de 3 años. 3 años. A los 20, eso se siente como una vida entera. No voy a entrar en detalles, pero estaba destrozado. Necesitaba distraerme. Necesitaba algo que me recordara que el mundo no terminaba con una ruptura. Así que ahí estábamos, 2 cervezas en la mano, sentados en el muelle, los pies colgando sobre el lago. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el lago de naranja y rojo. Por un momento todo parecía manejable. La vida, el dolor, el futuro. Y entonces lo vimos. Una luz. Al otro lado del lago. Al principio pensé que era un reflejo del sol en alguna ventana, pero el sol ya estaba demasiado bajo. La luz no era constante. Parpadeaba. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Me moví hacia un lado pensando que era un efecto visual, pero no desapareció. ¿Estás viendo eso?, pregunté. James se inclinó hacia adelante. Sí. ¿Qué es eso? Nos quedamos observando, intentando encontrarle lógica. El parpadeo no era aleatorio, tenía ritmo. 3 destellos cortos, pausa, 3 destellos largos, pausa, 3 cortos. Se repitió, una y otra vez. Espera, dijo James de repente. Eso es código Morse. Me lo miré como si estuviera bromeando. ¿Desde cuándo sabes Morse? No sé Morse, pero 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, eso es SOS. Me reí, pensé que estaba improvisando. Saqué el teléfono y lo busqué. Y tenía razón. SOS. El lago, que minutos antes parecía tranquilo y majestuoso, de pronto se sintió diferente, más grande, más oscuro, más vacío.
La señal continuó por otro minuto. Después se detuvo abruptamente y el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba cargado. Nos miramos. Había dos opciones claras: llamar a la policía o ignorarlo. James fue el primero en hablar. Deberíamos llamar. Yo dudé. Habíamos estado bebiendo, no éramos mayores de edad y yo ya estaba enfrentando problemas legales por un DUI anterior. Lo último que necesitaba era otra interacción con la policía. Podría ser una broma, dije. ¿Y si no lo es?, respondió él. Esa pregunta quedó flotando entre nosotros. Intentamos racionalizar. Si alguien estaba en peligro real, ¿por qué no llamar directamente al 911? Si era un secuestro, ¿por qué usar una linterna? Nada encajaba. Y cuando las cosas no encajan, los tipos como nosotros hacemos lo peor posible. Nos convencemos de que somos los protagonistas. Vamos a ver, dije finalmente. James dudó, pero también era como yo, curioso, impulsivo, orgulloso. Entramos a la casa. Su hermano mayor tenía varias navajas automáticas en su habitación. Era un tipo extraño. Tomamos 2. No por si acaso, nos dijimos, por seguridad. James sugirió conducir alrededor del lago. Me negué. No iba a arriesgarme a otro problema legal. Eso dejaba una sola opción: el kayak. Arrastramos el kayak de su padre hasta el agua. Al principio nos reíamos. Era una aventura, una historia que contaríamos después. Pero cuanto más nos alejábamos del muelle, más silenciosos nos volvíamos. El sol ya casi había desaparecido. Las casas alrededor del lago comenzaban a encender luces tenues, pero la casa de donde vino la señal estaba oscura. El agua golpeaba suavemente contra el kayak. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse. A mitad del lago me di cuenta de algo. Si esto era una mala idea, ya era demasiado tarde para retroceder sin admitirlo, y ninguno de los dos quería ser el primero en decirlo. La casa comenzó a tomar forma. Grande, como las demás, pero diferente, descuidada. El muelle estaba medio colapsado, una parte hundida en el agua. No había luces encendidas, no había señales de vida. El parpadeo había cesado por completo, y el lago, ahora casi oscuro, nos empujaba hacia algo que todavía no comprendíamos. Cuando el kayak rozó la orilla, ya no estábamos riéndonos. El jardín estaba descuidado, la hierba crecida, piedras sueltas cerca del agua. No parecía una casa de verano activa, parecía olvidada. Saltamos con cuidado. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. El kayak quedó varado detrás de nosotros, ligeramente inclinado. Miré hacia la segunda planta. Ahí había estado la luz, pero ahora no había nada. «Esto es una mala idea», murmuró James. No lo contradije, pero tampoco me moví para regresar. Nos acercamos a la casa bordeando la pared. Eso sería estúpido. Encontramos una ventana lateral. La empujé suavemente. Se abrió. Demasiado fácil. Nos miramos y entramos. El interior estaba vacío, no desordenado, no abandonado con cosas viejas. Vacío, sin muebles, sin cuadros, sin alfombras, las paredes desnudas, el suelo limpio pero gastado. Era como si alguien hubiera borrado cualquier evidencia de vida. Mis pasos resonaban más de lo normal. El aire tenía ese olor a madera cerrada y polvo. «Hola», susurró James. El eco le respondió. Nada más. Avanzamos habitación por habitación, todas iguales, despojadas, sin objetos personales, sin señales de ocupación reciente. Y eso era lo que me inquietaba más. Si alguien había estado enviando señales desde aquí, ¿dónde estaba? Encontramos las escaleras, oscuras, silenciosas. Subimos despacio. Cada peldaño parecía protestar bajo nuestro peso. Yo iba primero.
la navaja en la mano, el corazón acelerado. El pasillo superior era largo y estrecho. Conté mentalmente las ventanas desde afuera, intentando ubicar cuál habitación correspondía a la señal. Nos detuvimos frente a una puerta cerrada. «Es esta», dije. No sabía por qué, solo lo sentía. Me acerqué, apoyé el oído contra la madera. Nada, silencio total. Miré a James. Él asintió. Empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba vacío. Casi. Solo había una cosa. Junto a la ventana, un objeto oscuro. Me acerqué despacio y lo reconocí. Un proyector antiguo, de esos que usan carretes. Estaba apuntando directamente hacia el vidrio. Me tomó menos de un segundo entenderlo. La luz, el parpadeo, el patrón. No había nadie pidiendo ayuda. Alguien había colocado eso deliberadamente. Era una señal, pero no para pedir auxilio. Era un anzuelo. Sentí como el estómago se me hundía. «James», empecé a decir, y entonces escuché algo. Un golpe seco, detrás de nosotros, como una puerta abriéndose de golpe. Venía del interior del cuarto. Un armario. El sonido fue seguido por pasos, rápidos, pesados. No dudamos, no gritamos, corrimos. James salió primero del cuarto, yo detrás. Los pasos venían detrás de nosotros, bajando las escaleras, demasiado rápidos para ser alguien anciano, demasiado pesados para ser un niño. Saltamos los últimos escalones, atravesamos el pasillo y salimos por la ventana. No intentamos cerrarla, no intentamos mirar atrás, solo corrimos hacia el lago. «¡James!», gritó James, y entonces lo vimos. No estaba. El lugar donde lo habíamos dejado estaba vacío. Me giré, y desde el lateral de la casa, una figura apareció corriendo hacia nosotros. Grande, alta, moviéndose con velocidad. No pude distinguir su rostro, pero no era pequeño, no era débil. Era un adulto, y estaba decidido. Saqué la navaja instintivamente, esperando que James hiciera lo mismo, pero en lugar de eso, se lanzó al agua, con ropa, con zapatillas, sin pensarlo. Yo lo seguí. El agua estaba helada, el choque térmico me robó el aire, pero el miedo era más fuerte. Nadé, sin ritmo, sin técnica, solo avanzando. Las luces de la casa de James parecían absurdamente lejanas. Cada brazada quemaba, los músculos gritaban. No miré atrás. No quería ver si la figura había entrado al agua también. No quería saber. Solo nadé y nadé y nadé, hasta que mis manos tocaron el muelle. Nos arrastramos fuera como animales exhaustos. Mis dientes castañeaban sin control. James vomitó agua. Corrimos dentro de la casa. Cerramos todas las puertas, todas las ventanas, y llamamos a la policía. Tardaron casi una hora en la que cada sombra en el lago parecía moverse, cada reflejo en el agua parecía una silueta. Cuando finalmente llegaron, cruzaron en bote hacia la otra orilla. Investigaron durante largo rato. Nosotros esperábamos envueltos en mantas, temblando. Cuando regresaron, su expresión ya nos decía la respuesta. No había nadie. La casa estaba oficialmente abandonada desde hacía años, sin señales de ocupación reciente, sin huellas, sin equipo, sin rastros de kayak, sin proyector. Nada. ¿Están seguros de que no imaginaron algo?, preguntó uno. Esa frase todavía me molesta. No imaginé los pasos, no imaginé la figura corriendo, no imaginé el kayak desapareciendo, pero tampoco había pruebas. James tuvo problemas serios con sus padres. Yo dejé de ser invitado, y desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema en profundidad. A veces intento racionalizar. Tal vez alguien vivía allí ilegalmente, tal vez vio nuestra llegada y decidió asustarnos, tal vez retiró el proyector antes de que la policía llegara, pero eso implicaría que actuó increíblemente rápido y que planeó todo, porque eso fue lo que fue, planeación. El código Morse no era casual, el patrón era demasiado específico, demasiado conocido. Era una trampa diseñada para atraer exactamente a personas como nosotros, curiosos, impulsivos, convencidos de que nada malo podría pasarnos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos corrido,
Si nos hubiéramos quedado paralizados un segundo más, si el kayak hubiera estado allí, si no hubiéramos sabido nadar bien, prefiero no seguir ese hilo. Hay preguntas que es mejor dejar sin respuesta, pero hay algo que nunca he podido quitarme de la cabeza. El kayak no simplemente desapareció, alguien lo movió. Eso significa que mientras estábamos dentro, alguien salió, lo tomó y regresó a la casa, o nos esperó afuera. Eso significa que no fue improvisado, fue planeado, y eso es lo que más me inquieta. No fue el agua helada, no fue la persecución, fue entender que alguien, en algún momento, pensó, voy a usar una señal de auxilio para atraer a alguien. Y esa noche funcionó.